Dios les bendiga, la paz de Dios sea con todos. Estamos gozosos, aunque los tiempos aparentemente están difíciles, pero la Biblia dice que eso para nosotros no es problema, porque tenemos la guía y la protección de Dios y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos a orar para que empecemos a dialogar algo un poco difícil de entender, o que a través de toda la trayectoria del cristianismo se ha torcido, lo han torcido los negociantes, pero la iglesia de Cristo sigue siendo la misma y seguimos fieles con poder para adelante, haciendo solo la voluntad de Dios y no lo que nos insinúa la religión del mundo. Y bueno, vamos a orar unos segunditos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu inmensa misericordia. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gloria a Jesús. ¿A quién más podemos ir sino a ti? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. A ti es debida la honra, la gloria, la alabanza, la magnificencia. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, gracias que nos permites conocer tu palabra y acercarnos a ti, sabiendo que tú estás ahí, estás a nuestro lado, estás al lado de las personas que están viendo y escuchando este mensaje. Muchas gracias, Espíritu Santo. Ahora toma mi mente, Señor, toma mi boca, que lo que hable edifique, que no sea cosas que ya están muy reconocidas, sino algo que llegue nuevo al corazón nuestro y nos fortalezca y nos capacite para enseñar a otros que están contaminados con la doctrina del mundo. Gracias por revelarnos tu palabra y tu verdad. Muchas gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, amados hermanos, qué bendición. Estamos de nuevo unidos para hablar de las cosas. Ahí me gusta hablar de las cosas que la gente no ha podido entender, o que tienen muchas dudas, que de pronto las decimos o las enseñamos maquinalmente porque otros nos dijeron. Pero yo quiero que vayamos hoy a un tema muy, muy maravilloso, de algo que todavía aún hay cristianos que tienen temor de enseñar, temor de predicar, porque no lo disciernen, no lo creen verdaderamente. Entonces les invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 27, del versículo 50 en adelante. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad
y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Habían 3 mujeres especialmente en ese lugar, mirando y adorando y muy sentidas por lo humano que estaba pasando, pero en el espíritu estaban gozosas porque ellas veían las obras que el Señor Jesús hacía y ellas estaban inquietas y sabían que en el Señor Jesucristo había alguien muy extraordinario, muy extraordinario. Y mire, no culpe a esas mujeres, a esas santas mujeres, no las culpe por las dudas, los temores, etcétera, lo que ellas sentían. No las culpe. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también hemos visto la gloria de Dios con señales, con milagros, con regeneraciones, que es imposible que una persona que era bien malo, bien perverso, y de un momento a otro recibe el Señor y pasa a ser una nueva criatura. Entonces la evidencia del Señor Jesucristo, de su amor, de su poder, el propósito de Él fue venir a salvar la humanidad. Vino a salvar la humanidad. Es maravilloso los testimonios que hay de hombres que no se daban nada por ellos, perdidos, y llega el Señor y los toca, porque dice la Biblia: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, porque amaron más las tinieblas que la luz. Pero bienaventurado el que Dios le abre los ojos y ve su grandeza, ve su poder y ve su inmenso amor y el ministerio tan glorioso que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a sanar y a salvar lo que se había perdido. Es sensacional. Y miremos lo que dice en el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esa era la misión de Él. La misión era venir a salvarnos, no venir a ser dioses, que después de, en la ignorancia, las gentes empezaron a hacer estatuas de Pedro y adorarlo, hacer estatuas de María y adorarla, y hacer estatuas de muchos seres humanos que fueron obedientes, que Dios los usó en señales, en prodigios, en maravillas, pero Él entregó el Espíritu, es decir, llegó hasta lo último, por usted y por mí. Y dice la Biblia: y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Esto lo vio mucha gente, sin embargo, seguían firmes en quitar al Señor Jesucristo de su trono.
de su grandeza, porque los ojos estaban vedados, no alcanzaban a ver la gloria de Dios, la misericordia de Dios. Y hay una cosa muy linda, que Él estuvo en la cruz en esos dolores aterradores hasta el fin, hasta que entregó el Espíritu. Es decir, venció Él y nos dio la victoria a nosotros. Porque al Él morir por nosotros, ya nosotros no tenemos que morir, sino que tendremos vida eterna para el que permanece, para el que le sigue, para el que le busca de verdad. La eternidad es maravillosa. Mire ahora cómo la gente tiene tanto miedo, que ahí viene el coronavirus que está llegando, y la gente prende las noticias de abajo y se olvida de las noticias de arriba. Ponen esos canales de televisión y la radio y escuchan todo lo que los periodistas desarrollan para ellos hacer un trabajo correctamente bien y que mueva a las gentes. Pero los cristianos no tienen que estar viendo las noticias de abajo. Los cristianos tenemos que estar viendo las noticias de arriba. De arriba. No tiene sentido la vida pensando que un día nos vamos a morir, que ya viene el coronavirus, que de pronto un accidente, que falla el corazón. Entonces ese sistema nervioso está descontrolado. Una cosa es la fe en el Señor y otra es mantener el equilibrio de las emociones, que es la tranquilidad. A mí me gusta mucho Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor siempre. Está diciendo, en las buenas y en las difíciles, porque ya para el cristiano ya no hay las malas. Gozosos en el Señor. Entonces, los noticieros y los periodistas, pues es la labor de ellos, trabajar y mover al mundo. Mire que todavía lo que dice Zacarías en el capítulo 13, que dice que vendrán cosas difíciles y morirán las 2/3 partes de los que creen en Jesús, del pueblo entre comillas de Dios, pero que ahí entre esos están los hijos de Dios, los santos, los consagrados, los que le creyeron, los que se dejaron discipular por el Evangelio, los que cogieron la palabra, la abrieron y vieron las noticias de arriba. Pero la gente es desobediente y mira, es la noticia de abajo. Con esto que le estoy diciendo no quiere decir que ahora se tire al ruedo, se vaya a andar la calle, no cargue el tapabocas y que no se lave las manos. No, acuérdese de Egipto, que le decían al pueblo de Dios, se les dijo, no salgan, no abran la puerta, que está pasando el espíritu de muerte, pero sin temor, porque es la victoria nuestra, que ahora Dios se va a glorificar. Mire, hermano, yo estoy seguro de una cosa, que a pesar de lo que dicen los periodistas y los noticieros seculares,
A pesar de lo que dice, la victoria está cerca, está cerca. Estamos a punto de salir hacia la Canaán celestial, pero antes Dios nos va a permitir salir a las calles a gritar el evangelio y se va a armar un avivamiento tremendo en el mundo. Después de que pase esta epidemia o cuando esté finalizando, va a venir un avivamiento tremendo sobre la humanidad. Lo que Dios quiere es salvar a la humanidad, salvar a las gentes. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos templanza, seguridad, tranquilidad para poder estar llenos del Espíritu Santo. Yo vuelvo y repito algo. Si hay algo que mata al ser humano, es el miedo. El miedo produce infartos, el miedo produce derrames cerebrales, el miedo produce grandes enfermedades. Pero, como dice nuestro Señor Jesucristo, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué quiere decir? Vengan las tempestades, vengan las dificultades, vengan las luchas, que venga, gócese. Dios necesita un pueblo tranquilo, gozoso. Yo me pongo a mirar la historia de David, él mirando ese gigante, armado, como dicen por ahí, hasta los dientes, con esas armas y ese gigantón. Y él dijo, ¿quién es este gigante? ¿Quién es para que desafíe al pueblo del Dios viviente? Y se le enfrentó y ganó la batalla, la pelea, por el valor, porque tenía seguridad, tenía firmeza en Dios. Usted y yo necesitamos es mirar las noticias de arriba, no de arriba de los canales mundiales, no, las noticias de arriba del cielo, que ya las trajo nuestro Señor. Él las trajo hace 2000 años. Y Él anunció, vendrán guerras, rumores de guerras, habrán catástrofes, vendrán pestes, etc. Él anunció todas esas cosas tremendas. Pero nos dice a nosotros, estad quietos y ved la salvación de Jehová. La salvación. ¿Saben ustedes que se abrieron muchos sepulcros y muchos santos salieron a dar testimonio? Pero esto no lo divulgan demasiado. Solamente la Biblia lo anuncia para que sepamos el poder de Dios y que los que murieron en Cristo están gozosos, gozosos, están alabando a Dios maravillosamente, porque la vida sin Cristo es una tiniebla, es una oscuridad, es un miedo, una duda, una incertidumbre. Pero el que está en Cristo está en Él y se regocija en Él. Amén. Y ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay tiempo para el miedo, no hay tiempo. Además, hay una cuestión. Usted sabe que si alguien está grave, la Biblia dice, oren por los enfermos, sánenlos, dice el Señor. Dice, oren por los desesperados. Qué terrible que un cristiano esté temblando de miedo. No estoy diciendo que nos abramos al peligro, sino que nos guardemos, que al final de esta epidemia viene el avivamiento
de los siglos. Gloria a Dios. Viene un gran avivamiento de la palabra de Dios, porque la gente va a ver la gloria de Dios a través de usted y a través de mí y a través del cristianismo. Pero con miedo no vamos a llegar a ningún Pereira. Por ahí un dicho que así no vas a ir a ningún Pereira. Ahora tiempo era un sueño irse a Pereira, él tocaba viajar a pie. Ahora un siglo o algo así, viajar a pie, pero tenía que tener valor la gente para llegar hasta allá. Nosotros vamos a llegar, ya llegamos, pero tenemos que sostenernos en esta verdad y en este regalo que Dios nos ha dado, que es la paz de Dios. En la paz de Dios. Hay mucha gente que está muriendo de infarto, por eso están cuidando a los viejitos. A esos viejitos los están cuidando mucho. Yo digo, vea, voy a salir por allá a hacer una gestión que no la puedo hacer telefónicamente. Dice, no, que dicen que los mayores de 70, y yo estoy sobrado del lote. Los mayores de 70 no pueden salir porque están en peligro. Digo, están en peligro los que tienen miedo, los que están tendientes al temor, al terror, porque el corazón no resiste. Si la persona es nerviosa, cualquier susto lo puede matar. Ahora, yo sé cuáles son las cosas que hay que hacer. Primero, mantenerse en comunión con Dios, en relación con Dios. Segundo, el cuerpo es un cuerpo que está constituido para moverse, para estar frágil, para estar fuerte, frágil en cuanto a dócil. Y tengo un aparato para hacer ejercicio, pero el que no lo tenga, hace gimnasia. Y el que no sepa hacer gimnasia, yo le enseño, porque yo fui atleta muchos años y sé cómo se cuida el cuerpo del estrés, cómo se mantiene el cuerpo, el corazón animadito, alentado y fuerte con el ejercicio físico. Pero más que eso, es la intimidad y la relación con Dios. La intimidad con Dios. Si usted se suelta de Dios, vuelvo y hago énfasis en un detalle que a mí me han criticado mucho. No, pero es que usted a toda hora Biblia, a toda hora oración. ¿Sabe quién dice eso? Un muerto que camina, porque él no sabe la felicidad que es escudriñar las escrituras. Imaginen que yo abro la Biblia y Dios me está hablando ahí, porque Dios es el único autor que está presente. Él es el autor de la Biblia. Él es el Dios de la Biblia. Y es el autor que está ahí. Lo que estoy leyendo, Él me lo está hablando hoy, ahora mismo. Esa es la realidad. Entonces la gente se llena de miedo. Viene un virus que viene a castigar a este pueblo corrompido, que no hacen sino maldad, violar niños, violar niñas, matar, aborrecer, odiar al que me hizo tal cosa, odiar al que un día me causó esto. Eso es una enfermedad mental y son demonios que están metidos en la gente. ¿Cómo va usted a odiar a alguien que hizo o que le hizo algo que usted hizo cosas peores? No, pero que yo no las hice en esa esfera, pero hizo cosas malas. Y en Mateo capítulo 5 dice la Biblia: amad a los que os persiguen, a los que os aborrecen, a los que os maldicen.
a los que os hacen daño. Y hay una cosa muy linda en el Padre Nuestro, pues la oración del Padre Nuestro que dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Yo le pregunto, ¿lo que le han hecho a usted lo ha perdonado perfectamente? Porque Dios le va a perdonar conforme a como usted perdone. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron, nos ofenden y nos ofenderán. Perdónanos de ese tamaño. Bueno, yo no soy tan ingenuo que se diga que voy a aborrecer a alguien que me hizo daño, porque me estoy condenando yo mismo. Yo mismo me estoy poniendo la sentencia del infierno al condenar al que me hizo daño. Tengan cuidado con eso, examínese, obsérvese de que usted sí perdonó, ha perdonado y perdonará a los que le hagan daño. No quiere decir pasar por ingenuo, sino si alguien le va a hacer daño, corra, escóndase, luche por arreglar la situación, pero nunca vaya a odiar, porque se le va al piso el perdón que el Señor le compró, que el Señor compró a un precio tan inmenso. Dice, Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ese clamor del Señor y ese entregar el Espíritu es la victoria de nosotros. Ahí se acabó el sábado. El sábado se llama Jesucristo. Él es el Señor del sábado y Él pagó y estuvo ese sábado en el sepulcro como símbolo de que al levantarse de la tumba, ya el sábado quedó sin poder en cuanto a doctrinal, no toques, no cojas, no hagas. Él es nuestro sábado, nuestra paz, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro hermano. Es maravilloso el Señor. Y dice la Escritura, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire, ¿sabe lo que significa el velo del templo? El velo, al hacer el lugar santísimo, el lugar santo, porque estaba el atrio, luego el lugar santo, y más adentro el lugar santísimo, donde moraba la gloria de Dios. Al morir el Señor Jesucristo, el velo se rasgó. ¿Sabe cuánto espesor tenía el velo? Entre 9 y 11 centímetros de espesor, o sea, de gruesa la tela del lugar santísimo. Y para alguien entrar al lugar santísimo, el velo estaba a unos 30 centímetros del suelo. Y cuando iba a entrar el sumo sacerdote, que entraba una vez al año al lugar santísimo, tenía que arrastrarse, porque el velo no había por dónde penetrar. Tenía que arrastrarse y entrar así, en esa forma, arrastrado. Y el sumo sacerdote tenía que le colocaban campanillas alrededor del vestido, alrededor. ¿Para qué? Para que sonara cuando se estaba moviendo el sumo sacerdote,
porque si el sumo sacerdote entraba en pecado, moría, porque nadie puede entrar a la presencia de Dios en pecado. Yo me acuerdo de los burladores, de los charlatanes que mantienen una doble conducta, la tele verde, la tele amarilla y los videos obscenos y un celular caliente, y creen que van para el cielo porque van a la iglesia, dan un diezmito si acaso, porque ellos son los más malos para apoyar la obra de Dios, y creen que con eso ellos van a ir al reino de los cielos a pesar de. Pero es imposible. Para entrar al lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios, tiene que estar lavado con la sangre de Cristo Jesús. Es decir, tiene que haberse arrepentido y tiene que haber nacido de nuevo. Decirle a Jesús: entra a mi vida, hazme la criatura que tú quieres que yo sea. Entrar humillado a la presencia de Dios y tomar la palabra para lavarse con agua pura, con agua limpia, que es la palabra de Dios. Y al leer la Biblia hay gozo, regocijo, respaldo de Dios, y hay una alegría permanente. ¿Por qué la gente tiene que salir a buscar regocijo y alegría por allá en el mundo? Y algunos fríos, apóstatas, corrompidos, dicen: no, eso es un rato nomás, uno sí puede. Tampoco es así. Pues yo tengo un estudio en donde la Biblia habla que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y les advirtieron: no vayan a tocar las cosas de allá, ni cojan sus mujeres, ni las mujeres cojan los hombres de esos lugares, sino que serán santos a Dios, y solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Sabe lo que le pasó a Aarón? Que se dejó convencer de la gente. Digo: eso no es nada, Aaroncito, eso no es nada. Eso uno adora un muñequito, un ídolo, una cosita por ahí, y eso no es nada. Dios sabe que soy así, Dios sabe que soy asá. Eso es horrible, la ignorancia. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces ese velo era muy espeso y no había por dónde entrar, sino debajo del velo. El sacerdote tenía que meterse y tenía que llevar campanillas en el borde del vestido, por si tenía algún pecado, caía muerto, porque nadie se presentará al lugar santísimo con pecado, o con maldades, o con malicia, o con algo que desagrade a Dios, porque muere. Usted se pone a orar y tiene pecados y no se arrepiente, olvídese que Dios le está escuchando. No, tiene que suplicarle a Dios que le perdone, que lo libre de esas tentaciones, de esas debilidades, que lo libre de esas ambiciones. Rogarle a Dios que lo libre. Entonces el sumo sacerdote, que era en ese tiempo, solo entraba el sumo sacerdote una vez por año. Entraba y tenía que tener un lazo amarrado a la cintura, que quedaba la punta del lazo afuera. Entonces él empezaba a ministrar en el lugar santísimo, y si de un momento a otro no se oían las campanas, entonces esperaban un momento y jalaban el lazo, porque el sumo sacerdote
había entrado en pecado al lugar santísimo, y a la presencia de Dios se entra en santidad, con una mente sana, con un corazón contrito y humillado, con un corazón lleno de alabanza y de adoración al Dios de los cielos. Hoy en día es muy difícil que una persona esté andando en esa magnitud, en esa consagración, pero hay que luchar, hay que luchar. Y más cuando vemos que aquel día se acerca a gran velocidad. Pero hay una tarea muy grande que hacer antes: llevar el evangelio. Entonces, si el sacerdote, el sumo sacerdote, no estoy hablando de sacerdotes de religiones impías, de Roma, de por allá de la India, no estoy hablando de eso, estoy hablando del pueblo de Israel, sacerdotes del pueblo de Israel en ese tiempo. Ese sacerdocio ya fue cambiado, para que no haya confusión, ya fue cambiado. Ahora los sacerdotes somos usted y yo. Eso lo encuentra en Primera de Pedro, que creo que es 1:9, dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¡Qué maravilla el regalo que Dios nos dio, hermano! El regalo precioso que Dios nos dejó. Pues ese velo, para poder entrar, era con esas condiciones. Tenía que ser el sumo sacerdote una vez al año, y entraba con las campanillas por si estaba en pecado. No se oía que ministraba. Si no estaba en pecado, se oían las campanillas. El pueblo oía desde el lugar santo, escuchaba cómo ministraba el sumo sacerdote allá, y cómo se movía. Y luego, para salir, él mismo salía arrastrado de la presencia de Dios. Cuando llegamos a Dios, llegamos arrastrados, no como una piltrafa humana, sino como un ser glorificado, bendecido, gozoso, porque estamos en la presencia de Dios. Y bueno, y si moría, lo jalaban con el lazo, lo sacaban, y entraba el nuevo sumo sacerdote. Imaginen cómo entraría el otro, temblándole las piernitas de saber que el otro murió, y que si él de pronto sí estaría bien preparado. Por eso, cada que vamos a orar, humillémonos delante de Dios, postrémonos ante su presencia, démosle gloria y alabanza, y digámosle que nos limpie de toda inmundicia, de todo pecado y de toda maldad, suplicantes delante de Él y adorándole, gozosos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Da las condiciones. Más que todo, Mateo me mueve mucho el piso, los primeros capítulos y todo el libro, de esa grandeza, ese amor, y cómo tenemos que pulirnos para poder entrar al reino de los cielos. Y dice: y se abrió el velo. Ahora, ¿por qué el lugar santísimo ya está con libre acceso? Ya todo el pueblo de Dios está con libre acceso al lugar santísimo, porque ya el velo se rompió. Ya no tiene que entrar usted en esa forma, sino que la sangre de Jesucristo nuestro Señor nos limpia de todo pecado, y entramos al trono de la gracia y alabamos, levantamos manos santas al cielo para alabarle
con todo el corazón y con toda el alma. Ahora nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, lavados con la sangre del Cordero. El velo ya se rompió, ya no hay que entrar en esa forma, sino hay que rasgar ahora ese corazón, rasgar el corazón para adorarle en espíritu y en verdad. Y dice la escritura, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las rocas que se habían sido hechas, que se habían roto, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Era hijo de Dios. ¿Y sabe quiénes estaban ahí? Personas muy entrañables del corazón humano de Jesús y también de su espíritu. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. A ver, ¿quiénes eran las que estaban ahí firmes y constantes? María Magdalena, que había sido perdonada de grandes pecados. Estaba María, la que había sido madre de Jesús, la que había sido madre. Ahora ya es una mujer extraordinaria, que es la madre de Jacobo y de José. Eran los que fueron hermanos en la carne, aquí en la tierra. Pero ahora Jesús subía glorificado a la presencia del Padre. Ya Él no tiene madre allá, ni nadie puede decir: yo voy a adorar a la madre del Señor Jesucristo, porque es una cosa aberrante. Sabe que han hecho 11,000 imágenes de vírgenes y creo que cada día crece. Eso es una blasfemia, es una aberración. Qué privilegio el de esa mujer, el de María, que Dios la escogió como una mujer piadosa, hermosa, para formar su cuerpo en el cuerpo de ella, a nombre de toda la humanidad, a nombre de toda la humanidad. Ahí tomó cuerpo de nosotros el Señor Jesucristo, y ella tiene unos dones tan sensacionales, que fue obediente, sujeta al llamamiento de Dios a través del ángel, que fue una mujer que llevó la devoción y el amor al Señor Jesucristo hasta la cruz del Calvario. También hubo otros que tuvieron grande galardón, que es Juan el apóstol, y todos los que estuvieron cerca del Señor, los que estuvieron al lado de Él y escucharon la palabra, y ahora la han llevado por todo el mundo, y que hicieron las cartas paulinas y las demás cartas y los evangelios y etcétera. Son personas privilegiadas, pero nunca de adorar, nunca. Ojalá todas las mujeres del mundo
fueran con la santidad y con el cuidado, con el respeto hacia Dios, como María, que dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Pero el mundo ha tomado una estrategia de enriquecerse, vendiendo templecillos, vendiendo estatuas, formando nuevas vírgenes y nuevos santos. El que se muere, que haya orado por la sanidad de alguien, lo endiosan y le hacen estatuas, y la religión explota eso y le pone alcancía en las patas en los cementerios donde colocan eso, o los templos horrorosos donde colocan esos espantapájaros, esas cosas terribles. Dios no se puede reemplazar por ninguna cosa inicua, por ningún ser humano. Ningún ser humano llega a la altura de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y lo dicen las cartas de los evangelistas, de los grandes hombres de Dios que escribieron, que es un privilegio conocer al Señor Jesucristo y hacer su voluntad, pero nunca adorar a un ser humano. Ningún ser humano llegará a tener el poder, la potencialidad o la delegación de Dios para que le adoren. Hay hombres muy fieles y grandes evangelistas que los admiramos. Yo soy uno que admiro esos grandes evangelistas mientras viven aquí en la tierra, porque Dios los usa mucho en ganar almas para el reino de los cielos. Pero después de que mueran, ya tenemos que ir a encontrarnos con ellos allá en el paraíso, allá en la presencia de Dios. Y allá nos vamos a encontrar con María, con Pedro, Juan, con las personas tan lindas que son admiradas y reconocidas en la Biblia, pero que son seres humanos extraordinarios, fenomenales, maravillosos. Y dice la Escritura: y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, o sea, la esposa de José, María la madre de Jacobo y de José, que también un hijo de María se llamó José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esas preciosas mujeres estaban allí en el sepulcro, mirando la escena terrible, dolorosa, pero al fin y al cabo de la victoria. Claro que ellas, pues como seres humanos, se estremecían y no coincidían humanamente en eso. Pero luego que el Señor se les aparece, les habla y les muestra las heridas de las manos y de los pies. Y dijo: vayan y se encuentran conmigo en tal sector. Y fue y se les apareció allá y les dio la enseñanza de Mateo 28:19. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea resucitado, es decir, que muera a lo que era antes y se manifieste a través del bautismo, porque el bautismo es que la persona demuestra en una congregación que
ya no volvió a consumir cosas malas, no volvió a ver cosas malas, no volvió a adorar ídolos. Entonces esa persona nació de nuevo, porque ahora vive para Dios, vive para Cristo. Para eso, cuando ya la persona recibió a Cristo, puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que se entregó por mí. Entonces ya no vive la carne, ya no vive el pecado, ya no vive la maldad en nosotros, sino que vive el Espíritu Santo. Y cuando alguien tiene el Espíritu Santo y el enemigo lo quiere tentar a hacer algo malo, el Espíritu ahí mismo le dice, no lo hagas, no lo hagas. Y la persona reflexiona porque tiene el poder de Dios para no pecar. Porque ¿cómo hace alguien para no volver a practicar el pecado? ¿Cómo lo hace si no es con el poder de Dios? Tiene que tener el alimento continuo del pan de vida. Comer pan de vida continuamente, que es la palabra. De ahí que es una barbaridad dejar de leer la Biblia un día. Es una demencia, una locura, una maldad, porque ya Dios no va a estar fortaleciéndole y va a caer fácil. Cae más fácil que el cojito cuando le botan el bastón. No, cae fácil porque no está alimentado del pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Maravilloso. Hay un texto, se me mueve mucho el piso, que es Juan 6:68. Que los apóstoles, la gente que estaba cerca del Señor, cuando le oyó decir que comeréis mi carne y beberéis mi sangre, ellos dijeron, no, yo nunca he comido carne humana, ni he tomado sangre humana. No entendieron porque no estaban en el Espíritu en ese momento. No estaban en el Espíritu. Y muchos se fueron. Entonces el Señor le dice a Pedro y a los otros apóstoles, ¿sí? También vosotros queréis iros. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo estoy seguro de eso, porque yo nunca había conocido la palabra de Dios, la Biblia. Por eso viví 36 años en pecado, a ciegas. Yo no conocía a Dios, no conocía la palabra, no lo conocía entrañablemente en el Espíritu. Conocía a un Dios de madera, de palo, que lo sacaban en las Semanas Santas y entre 4 personas ahí torpes movían el muñequito. Así conocía yo a Dios. Pero el día que me llevaron a la iglesia, conocí al verdadero Dios. De ahí salí a leer la Biblia y nunca jamás volví a tomarme un trago de licor ni a fumarme alguna cosa horrenda de las que la gente hace, ni ir a una parranda, una pachanga, que eso es el demonio moviendo la carne mientras se lleva a la gente para el lago que arde con fuego y con azufre. Qué bendición haber conocido a mi Señor Jesucristo. Hay un texto muy lindo que lo tenemos aquí en este momento, un texto muy hermoso que nos habla de quién es el Señor Jesucristo, de qué hace Él, lo que Él quiere que nosotros seamos para que sigamos siendo pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo escogido de Él y firmes hasta la muerte. Vamos a leerlo en el capítulo 14.
El 19. Del versículo 19 en adelante. Sí. ¿Hasta dónde? Siga, 14, 19 en adelante. Bueno, entonces dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así secó el mar y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los siguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros, su gente de a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se devuelvan contra los egipcios, sus carros y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Al huir los egipcios, se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar, pues al volver las aguas, cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. En cambio, los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Llega hasta el capítulo 15. Gloria a Dios. De todas maneras, sabemos que Dios está con nosotros. Que usted tiene miedo, que los periodistas dicen que toda la gente se va a contaminar con el virus maligno. Usted no tema. Aleluya. Que el enemigo ve una gran oportunidad para quitarle la fe, para quitarle la paz, para quitarle la seguridad y para que usted mire hacia abajo. La gente miraba el mar y tenía miedo. Gracias a Dios que Moisés tenía fuerzas y Dios le daba el valor para mirar más bien para arriba hacia Dios que mirar las profundas aguas del mar hasta que se abrieron. El enemigo dijo: vamos a seguirlos y vamos a destruirlos. No pudieron hacerlo. Cuando el enemigo esté alcanzándolo, cuando esté
la desgracia detrás, cuando esté el coronavirus, los temblores, los terremotos, los enemigos asediándole, tome la mirada, colóquela hacia arriba, hacia donde está Dios. Y dice la Escritura: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque la tierra tiemble, aunque hayan tempestades, aunque hayan virus, no tema. Y si usted muere, como usted está en comunión con Dios, pues nos vamos gozosos a gozar con el Señor. Pero el Señor no va a abandonar a su pueblo. Las profecías que hay es que va a haber un avivamiento en los pocos que van a quedar en la tierra. Va a haber un grande avivamiento espiritual que va a ser de un movimiento hermoso de la presencia de Dios aquí en la tierra. Y vamos a cantar esos coros maravillosos. Yo soy testigo del poder de Dios. Aleluya. Vamos a cantar con júbilo y con alegría. Entonces, si usted tenía miedo y estaba pesimista y le preguntaban, ¿y qué hubo el coronavirus? Usted de pronto decía, no, ahí reinando, ahí manejando la humanidad. No, Señor, no. El que reina es Jesucristo. Amén. Nuestro Señor. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Mire que el pueblo de Israel iba nervioso con ese ejército numerosísimo detrás, y ya iban a matarlos. No era a rescatarlos, era a matarlos. Y ellos temblaban, pero usted no va a temblar, porque el Señor Jesucristo dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Gloria. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias Amén. por cada hermano que permanece fiel, que nos escucha, que nos ve. Amén, Señor. Gracias por ellos. Afírmales en la fe. Dales tranquilidad, gozo, Señor, y que cada uno de los miembros de la iglesia y los hermanos que están en otros lugares, le demos ánimo a las gentes, que no les bajemos la moral, Señor, que les demos valor, le digamos, nosotros podemos, vamos hacia adelante, la tarea la vamos a hacer, porque Jesús es nuestra bandera, porque Jesús va con nosotros. Y dele ánimo a la gente. Nunca le diga, no, esto está peor. Lo que dicen los periodistas. Periodistas tienen que ganarse también la comidita y tienen que mover la gente a cosas. Pero no tema, hermano, ni le haga temer a nadie. Y que le pregunte, dígale, eso está vencido en el nombre de Jesús. Tome las medidas, pero no, el enemigo no nos puede hacer nada. Padre, gracias, bendigo cada vida que nos está viendo, nos está oyendo o nos va a escuchar más adelante. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, la paz Gloria de al Dios Señor. sea Vamos con todos.